Nos damos la bienvenida a todos los participantes que estamos aquí. Y bueno, pues en esta sesión de hoy estamos a martes 11 de mayo y bueno, vamos a estar aquí parte del equipo de aquí de Formación en la Nube, que por un lado está mi compañero Carlos Auñón, que es el que principalmente va a dirigir esta sesión. Luego por otro lado también tenemos a nuestro compañero David Zan, eh, que le tenemos también aquí en sala para dar apoyo, y por otro lado también estoy yo para dar apoyo y atender a cualquiera de vuestras dudas que os surjan durante hoy o durante el proceso de formación que estáis realizando con nosotros. Así que bienvenidos, os damos la bienvenida a todos y a todas y esperemos que disfrutéis con nosotros de esta sesión. Y bueno, Carlos, pues cuando quieras te doy el pase a ti. Sí, bueno, lo primero, comentaros que, como ya sabéis, este es un curso, digamos, que tiene como una modalidad mixta, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad, por necesidades del guión, efectivamente, pues es todo online, incluso esta sesión que debería ser presencial, ¿vale? Pero es online por cuestiones obvias. Entonces sí que hay una sesión inicial que es hoy al comienzo del curso, una sesión que será el martes que viene, otra sesión online el martes que viene, y hay una documentación en Moodle, para lo cual tenéis las claves y las instrucciones de acceso que la habéis recibido por mail. Entonces, sí que es importante, yo creo que primero, por si hay alguno tiene alguna duda o tiene algún problema de acceso tal, hacer pues bueno, una pequeña guía al principio. Entonces, Mireia, si no te importa compartir pantalla para ver el acceso a Moodle, Sí, y por mientras supuesto. me vais comentando, mientras que Mireia comparte pantalla para que lo veamos, me vais comentando si habéis intentado acceder, si habéis tenido algún problema con el acceso o algo. ¿Qué significa no? Yo no he intentado acceder. Vale. Yo he accedido sin problemas a todo. Fenomenal. A ver, ¿se ve la pantalla? Sí. Yo había tenido problemas al principio, pero ya me han mandado otra vez las credenciales, me he metido y ya estoy acomodado de alta. Y tú eres Marcos, ¿no? Sergio. Ah, Sergio, vale, sí, Sergio y Marcos, es verdad que nos lo ha comentado Bea, que teníais ahí un... Pero ya está, ya he accedido a través del Moodle. Vale, perfecto. Yo no lo he intentado, la verdad. Vale, pues Bueno, no, Pero no lo pasa nada. intentaré próximamente. vale, genial. No Pues pasa nada, no te preocupes. Y simplemente, además de la navegación, que como veis es muy intuitiva, y sobre todo que tengáis claro cuáles son las actividades voluntarias o las actividades obligatorias y demás. Así que si te parece, Mireia, haces un poco así una guía rápida de... vale, en primer lugar quería comentaros que esta sesión de Zoom está siendo grabada para que esté bajo el conocimiento de todas las personas que estamos aquí. Por si hay algún compañero o compañera que no pueda asistir a esta sesión vía Zoom, pues la vamos a dejar colgada en la pestaña sesiones virtuales para que lo puedan ver en diferido en cualquier momento de la formación, ¿vale? Pues nada, esta es la plataforma Moodle sobre la que se va a realizar el curso. Está dividida por pestañas. Podéis ver aquí en primer lugar, bueno, pues las instrucciones para entrar a lo que es el Moodle, el espacio de trabajo y la guía didáctica del curso, ¿vale? Es importante que en primer lugar, antes de empezar el curso, os podáis leer y descargar la guía didáctica pues para ver un poco los contenidos y cuál va a ser la forma de evaluación de este curso. Es muy sencilla, pero bueno, para tener un primer contacto con el curso. Luego, por otro lado, los tutores que van a dirigir a nivel un poquito pedagógico este curso, como ya he comentado, Carlos Auñón, yo soy Mireia y por otro lado mi compañero David. Y bueno, pues el curso está dividido principalmente en 5 bloques temáticos, cada bloque referido a una unidad de contenidos. Y hemos querido disgregarlo primeramente con una toma de contacto acercándonos a un esquema previo de cuáles son los conceptos que unen a cada unidad.
es algo muy visual e intuitivo. Y bueno, cada unidad está diseñada, lo hemos querido disgregar en varias píldoras formativas para que podáis un poquito, para que no sea un contenido muy denso y que se haga muy pesado a la hora de leerlo, ¿vale? Uy, hay algún micrófono que está abierto y está haciendo un poquito de interferencia. ¿Veis? Vamos a ver, Carlos o David, si hay algún micrófono que está abierto, si podéis hacer el favor de desactivarlo, por favor. A ver, bueno, pues como vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la primera unidad, donde podéis ver un esquema previo de todo lo que se va a hablar a lo largo de esta unidad. Es importante también que podáis ir tomando contacto con ello, porque os va a servir un poco para centraros, ¿no? Para ver un poco las ideas, las dudas o donde queréis enfocaros más o menos. Y luego, por cada unidad, hemos organizado una pequeña tarea y un pequeño cuestionario. Es un cuestionario que realmente alude un poco a una evaluación procesual, ¿vale? Estos cuestionarios no son obligatorios, pero sí los aconsejamos que los hagáis. ¿Por qué? Porque luego os van a ayudar a lo que es la tarea obligatoria, que lo voy a comentar ahora después, pues un poquito para que vayáis un poquito con las ideas mejor enfocadas. Bueno, pues seguimos así de manera repetitiva por todos los bloques. El bloque 2 igual, un esquema, los contenidos principales y luego pues unas pequeñas actividades y unos pequeños vídeos a modo de ejemplo para que se pueda hacer más ameno. En el bloque 3, 4 y 5 seguiría el mismo proceso. Luego tenemos este bloque que es de coordinación visomotora, que principalmente hemos querido hacerlo un poquito de modo de apoyo para que podáis verlo como recursos, bueno, pues para vuestra trayectoria docente y para vuestro día a día. Y luego, si nos vamos a la pestaña de tareas, se encuentran las 3 tareas principales y obligatorias para poder realizar y acabar el curso de manera satisfactoria. Por un lado está un cuestionario final, que tenéis que realizarlo, pues es un cuestionario de 25 ítems, me parece, con 4 opciones de respuesta. Es muy sencillo, solamente una respuesta es la válida y hace un poco hincapié de todos los contenidos que hemos visto o hemos ido viendo a lo largo de los 5 bloques. Luego, por otro lado, hay un ejercicio final, que ahora os lo comentará mi compañero Carlos, cuál es la idea de hacer con él. Y por otro lado, el cuestionario de calidad, que bueno, pues me imagino que sabéis más o menos cómo funciona y es un poquito un cuestionario sobre lo que os ha parecido el curso y deberéis de reportarlo aquí en esta carpeta. Siempre lo digo que es aconsejable que lo subáis en formato PDF, porque si lo subís en otro formato por tema de ocupación, tamaño y tal, luego os da problemas a la hora de la subida. Y bueno, en sesiones virtuales, tanto la sesión de hoy, del martes 11, como la sesión del martes 18, se van a colgar posteriormente aquí para que lo que hemos dicho, si hay algún compañero que por lo que sea, por cualquier motivo, no puede estar presente hoy, pues lo puedan ver. El enlace tanto de hoy como de la sesión del día 18 es el mismo, ¿vale? También lo digo para que lo tengáis en cuenta. Se va a usar el mismo enlace y es el mismo procedimiento. Entráis en Moodle, pincháis en la sesión y directamente os abre Zoom y empezamos con la clase. Así que si tenéis alguna duda, pues vamos a ir preguntando a lo largo de ahora o a lo largo de esta tarde y os vamos resolviendo las dudas. Pero vamos, el manejo en Moodle es muy intuitivo, muy sencillo y ya digo que no creo que surja mayor complejidad. Carlos, si quieres comentar algo sobre la tarea o sobre cualquier aspecto. Carlos. Ya, ¿sí? Ah, vale, Vale. creía que te había perdido. No, aquí estoy, aquí estoy. Vale, un poco el objetivo de estas 2 sesiones presenciales es hacer un poquito más de hincapié en la práctica, ¿no? Porque sí que la parte teórica la tenéis en Moodle, entonces reforzar excesivamente la teoría a mí me parecía que era un poco perder la oportunidad, ¿no? del trabajo. Sí que es verdad que sería ideal que pudieseis estar juntos para tener digamos, un trabajo colaborativo, que es como a mí me gusta enfocar la tarea, pero ese ejercicio está destinado más que nada a que al final vosotros
creéis vuestros materiales que os puedan servir en el día a día y teniendo las pautas de la visión teórica que podáis construir, por decirlo de alguna manera, un modelo TAO de tratamiento o de ayuda a personas con necesidades en el proceso de lectoescritura. Evidentemente hay que tener unas bases teóricas de qué supone el proceso de lectoescritura, qué supone el proceso de lectura, qué supone el proceso de escritura, de cómo podemos o dónde encontramos las dificultades principales, qué es lo que le pasa a nuestros alumnos. Entonces, bueno, es un poquito todo lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy y que también vosotros pues, me vayáis comentando dónde estáis viendo las dificultades, cuáles son las características concretas de esas necesidades especiales que tiene vuestro alumnado para poder ir resolviéndolo casi más en la práctica que en la teoría, ¿no? No sé si os parece un enfoque adecuado, pero yo creo que es el que más os puede servir y también el que más os va a ser útil de cara a aplicar la formación, que es lo que todos queremos, ¿no? Llevarlo a nuestro puesto de trabajo. ¿Os parece? Sí. Entiendo, Andrea, que eso significa que sí, ¿vale? Bueno, genial. Entonces, bueno, pues empezar un poco comentándome cuáles son, pues eso, las características concretas de los alumnos que más os preocupan relacionado con el proceso lectoescritor. Pues un poco me decís, soy profe de qué ciclo y qué es lo que más os preocupa en relación con vuestros alumnos y el proceso de lectoescritura. ¿Tantos a la vez no? Efectivamente. Venga, pues tú primero. ¿Eres...? Sergio. Bueno, yo tengo los más mayores y casi todos. Yo estoy con Mireia y nosotros estamos en el programa profesional que es una formación profesional para personas con discapacidad. Entonces, los nuestros casi todos tienen ya, bueno, casi todos, no, todos tienen ya adquirido un proceso de lectoescritura bastante decente, bastante decente y comprensión lectora bastante... Casi todos vamos a decir que sí, casi todos vamos a decir que sí. Pero sí que es verdad que no sabemos dónde podemos estar dentro de 3 o 4 años, que a lo mejor podemos estar con chavales con otras necesidades. Entonces, bueno, pues es que no sé si no, es que como diga yo todas las necesidades del colegio, pues no, es que al final, no sé, yo les digo si la gente se quede a vergüenza, pero vamos, que no sé, que yo no soy el más adecuado para decir justo los problemas de lectoescritura con los que yo me encuentro. Vale, perfecto. Pues... Igual le puedo pasar la pelota, que sí que sé seguro que alguien a Elena o a Eva, si está por ahí, que son los que justo empiezan con la lectoescritura de los más pequeños. Perfecto, pues Elena o Eva, ya que tenéis la pelota en vuestro tejado. Hola, yo soy Eva. Bueno, Hola, pues Eva. hola. Nosotros es verdad que estamos, como ha dicho Sergio, con los más pequeños y bueno, es donde sobre todo comienzan a trabajar más el proceso de lectoescritura y bueno, pues dificultades depende de cada alumno. Bueno, cuando empiezan el proceso de escribir, a lo mejor, bueno, menos dificultades, puede que a lo mejor cambien que no me sale ahora las letras, que las giren, pues bueno, ahí a lo mejor donde pueden encontrar más dificultad, pero yo sobre todo donde encuentro más problemas es a la hora de leer, lo que me parece más complejo, y cómo poder mostrárselo, enseñárselo, bueno, con los diferentes métodos que utilizamos de lectura global, a través de sílabas, pero bueno, ahí es donde tenemos a lo mejor, bueno, más dificultades que pues por conocer a ver qué otras formas o qué otros métodos se pueden llevar a cabo. O qué ejercicios poder realizar para poder... Bien, ¿y alguna cosita más? Yo concreto eso. Hola.
Vale. Muchas gracias, Eva, de verdad. Nada. Dime, Andrea. Yo en mi caso tengo un alumno que se está iniciando en la lectura, bueno, digamos que identifica sílabas directas, indirectas, se inician las trabadas y tiene una negativa a la lectura. Él dice que no va a aprender a leer. Entonces, pues si hubiera alguna forma de que me pudierais comentar de pues, una motivación añadida o bueno, que entiendo que también es el conocimiento de los intereses del alumno, ¿no? Si le gustan las tecnologías y demás. Pero bueno, si podéis facilitar algún método que motive un poquito este aprendizaje. Claro, pues bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Porque al final, como bien habéis comentado, tanto Eva como tú, la lectura es un proceso que no es solo conductual, sino que también es un proceso cognitivo, o sea, lleva aparejado una serie de factores influidos por el procesamiento de la información, aparte de la parte conductual, ¿no? Que siempre, de alguna manera, era donde más hincapié se hacía en entender las letras como un estímulo discriminativo, aunque bueno, esa forma de enfocarlo es muy psicológica, yo soy psicólogo y entonces pues a mí me gustaría enfocarlo más educativamente, más pedagógicamente, ¿no? Por eso no quiero hacer mucho hincapié, perdón, debe ser la hora, ¿no? que me falta el café. No quiero hacer mucho hincapié en qué se considera un trastorno del aprendizaje, el cambio en los sistemas diagnósticos, porque entiendo que eso a vosotros realmente os da igual. No, y entonces he quitado toda la parte clínica para centrarme más bien en la parte educativa. Y bueno, como comentabais, ¿no? Por un lado sí que es verdad que hay un proceso conductual de discriminación en la lectura, pero también hay un proceso cognitivo fundamentalmente de acceso a un léxico interno, ¿no? Entonces, claro, el alumno al final, cuanto menos vocabulario tiene, también más dificultades va a tener en el proceso, como comentaba Eva, ¿no? Que dice, y Andrea también, dice, es que hay algunos procesos que son más conductuales, pues a lo mejor en la lectura de pseudopalabras o en la lectura de determinadas letras, donde esa discriminación es menor y donde el alumno va a tener más dificultad. Entonces, a mí sí que me gustaría enfocar el proceso de lectura, no tanto desde el aspecto conductual, que bueno, por lo que me estáis comentando, tampoco es que haya excesivos problemas, sino también para empezar, por lo menos para empezar por algún sitio, ¿no? Entender el proceso de lectoescritura como un acto con intención comunicativa. Y ahí es donde tenemos, de alguna manera es ahí donde nos tenemos que enfocar para que todo el proceso esté bien contextualizado. Muchas veces entendemos la lectoescritura como un proceso mecánico donde simplemente se trata de discriminar unas letras, unos rasgos y comparar la ejecución motora en la escritura con la representación mental de una letra. Y el acto de comunicarse, igual que hablar y escribir, hablar y escuchar, leer y escribir también tiene que tener una intención comunicativa. Se tiene que entender como un proceso, como un contexto de comunicación, donde hay un emisor, donde hay un receptor. En el caso de la escritura, que el niño quiera ser emisor, y en el caso de la lectura, que el niño o la niña, vamos, que el alumnado quiera ser receptor. Entonces, primero tenemos que contextualizar, digamos, cualquier situación de aprendizaje de la lectoescritura la tenemos que situar en un contexto de comunicación. Es, tú me quieres decir algo, yo te quiero decir algo, queremos comunicarnos, pero queremos comunicarnos a través de una herramienta que todavía no manejas demasiado bien. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar porque todo el proceso, sobre todo de lectura, no sea simplemente porque estás en el colegio y tienes que aprender a leer y a escribir, sino desde un punto de vista si queréis, competencial, ¿no? Es decir, es que
necesitas estas competencias para poder entenderte con el mundo. Y claro, ahí necesitamos que el niño empiece a ver qué cosas positivas obtiene él de saber leer. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Vale. Entonces, todo lo que sea empezar con cuentos, con canciones, con poemas, con rimas. Es verdad que, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene miles de recursos en este sentido para poder transformar a los niños, pero yo, por ejemplo, una cosa que me funciona muy bien a la hora de trabajar con niños con problemas de lectoescritura es usar antes el dibujo que la palabra escrita. Entonces, eso funciona muy bien. Incluso, bueno, hay varios métodos que lo que hacen, bueno, no sé si, aunque esté relacionado con otro ámbito, con el ámbito del Alzheimer, todos supongo que estáis familiarizados, sobre todo en las primeras etapas del Alzheimer, cuando las personas, para que sigan manteniendo su independencia en casa el mayor tiempo posible, aparte de otro tipo de trastornos que pueda derivar de una demencia, pero en concreto por el trastorno afásico apraso cognitivo, se le ponen post-it con el nombre de las cosas, ¿no? Vale, pues eso mismo lo podemos llevar al aula en el proceso de iniciación a la lectura. Más que como un acto motor o como un acto de discriminación visual, vamos a empezar porque el niño entienda que realmente esto es divertido. Entonces, si le leemos un cuento, si marcamos quizá exagerado, incluso si me apuráis, teatralizado, el cuentacuentos es una herramienta didáctica asombrosa. Transformar ese cuento en un cómic. ¿Qué nos va a permitir esto? Que el niño se vaya dando cuenta de que existe una serie de marcadores temporales, que esos marcadores temporales me ayudan a visualizar en mi cabeza el desarrollo de la acción, que me permite entender por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, cuándo suceden, quién está implicado. Y todos esos procesos son procesos internos del niño, que lo vive en otros contextos, pero él también está viviendo ese tipo de situaciones. O sea, él tiene en la cabeza, por decirlo de alguna manera, unos marcadores temporales. Él sabe que tiene que desayunar, que después de desayunar tiene un aseo personal, que después tiene tiene que ir al colegio, que hay una serie de tareas que están contextualizadas en el ambiente escolar o que están contextualizadas en el ambiente de juego o, bueno, pues como vamos a aprovechar todo ese conocimiento previo que ya tiene el niño, que es un conocimiento de experiencia de vida, ¿no? O, como se suele decir, un aprendizaje episódico, vamos a aprovechar eso para fomentar su intención de querer comunicarse también en el contexto educativo a través de la lectura y de la escritura. Y qué forma más fácil que a través del juego o a través de un ambiente realmente lúdico, más que juego, a través de un ambiente lúdico. Entonces, yo sí que propondría, sobre todo en las primeras etapas, a mí me parece fundamental en las primeras, otros antes, centrarse en los intereses del niño. Entonces, bueno, este cuento tiene un gran valor educativo, pero al niño que le gusta leer. Luego ya veremos. Y muchas veces también yo creo que se prima demasiado en la lectura la comprensión verbal. Y me explico un poco, porque esto supongo que alguno ha dicho, ostras, pero vamos a ver si precisamente el objetivo de leer es comprender lo que se lee. Sí, pero sobre todo en las primeras etapas no es necesario que haya una comprensión como tal, sino
que exista, como decía antes, esa intención comunicativa, que el niño entienda que ese texto es un intento de alguien de comunicarse con él. Si me permitís, a nivel en el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Del lenguaje oral, en torno a los 2, 3 años. ¿Cómo inicia el niño su intención comunicativa? Esto es una pregunta para vosotros y vosotras. Con balbuceos, ¿no? Gestos, señalar, balbuceos, gestos. ¿Alguna señalar pregunta? las cosas. ¿Perdona? Señalar. Señalar, que no deja de ser una manera de hacer gestos, pero perfecto. Incluso aunque no conozca la palabra concreta, el niño se hace entender, ¿verdad? Sí, y supongo que no resulta demasiado extraño esa, digamos, idea de cuando el niño pide algo y tiene una edad evolutiva y no hay ningún problema de base y el niño nos está pidiendo algo, muchas veces le forzamos para darle ese premio, ese refuerzo, le forzamos a que diga la palabra correcta en el contexto adecuado, ¿sí o no? O sea, en vez de decir, pues no, esto es una galleta y hasta que no me dices quiero una galleta o por lo menos galleta, no se la doy. ¿Sí, no? Pues en el proceso de escritura exactamente lo mismo. El niño va a desarrollar una intención al principio con grafismos que no se parecen en nada a una letra. Pero tú le dejas a un niño un lápiz o una pintura, lo que sea, y el niño no instintivamente, pero para aclararnos, no es la expresión adecuada, pero para aclararnos, de por sí lo que hace es pintar, ¿sí o no? Tenemos esa experiencia en el colegio. Vale, pues vamos a utilizar esa intención que tiene el niño de comunicarse para irle acercando a las formas que se parecen a letras, que son las mismas representaciones que él, aun sin entenderlas, está viendo en un texto escrito. ¿Me explico? No mucho, por como dice Eva. Por el gesto de Eva me da la sensación de que no. No, porque a la vez estaba pensando, tender más a que haga letras. A ver, quería preguntar, es que llevaba con la pregunta de antes. Dejarle que él dibuje y se exprese, pero yo estaba pensando, vale, que dibuje lo que quiera y que luego como que exprese lo que ha dibujado. Bueno, estamos hablando de una edad muy pequeña, pero yo ya estoy pensando en los míos que son más mayores y pueden comunicarse verbalmente. ¿Eso sería una fase previa o habría que tender, como estás diciendo, más a que el dibujo, bueno, pues fuese hacia el grafismo de ya las letras o... Es que no sé si lo he comprendido bien. Sí, no, está claro, hombre, primero tiene que haber un reconocimiento, ¿no? Y por eso hablábamos de esas señales que yo puedo establecer, por ejemplo, es el tener dibujos del vocabulario más habitual, el dibujo junto con la palabra impresa, ¿vale? Pues, no sé. Como los pictogramas. Bueno. No es un pictograma propiamente, pero bueno, sí. De alguna manera se parece un poco, ¿no? Pictograma, porque claro, evidentemente el pictograma está pensado para otro tipo de situaciones, ¿no? Me imagino que tendréis alumnos con TEA en el colegio. Sí. Sí. Vale, es como... sí, de alguna manera es la misma idea del pictograma, pero con dibujos más definidos, no solo situaciones comunicativas y demás, sino, pues los objetos más cotidianos con la palabra impresa. De esa manera, el niño tiene una referencia clara de cómo se escribe cada cosa, leerlo con él, que él lo vaya leyendo, porque sí que sabe que hay un coche. Aunque no sepa identificar la C, la O cómo se pronuncia ese dibujo, pero sí sabe que es coche. Y entonces ese proceso de discriminación va a ser mucho más sencillo desde un
aspecto global que desde un aspecto más analítico de la C, que es como, bueno, por lo menos como a mí me enseñaron a leer, ¿no? Que es la C con la K, la M con la AMA y entonces esto es mamá, ¿vale? Porque primero, para el niño no tiene nada de significativo y segundo, pues puede dar o puede ocasionar problemas como el que comentaba Andrea, de encontrarnos, dice, es que yo no quiero leer, porque es que, o sea, la situación de lectura es lo más horrible que se me pueda pasar por la cabeza. Entonces, ¿cómo? De alguna manera tenemos que evitar que la situación de lectura sea una situación estresante y que sea una situación de castigo, como es lógico, o una situación que genera ansiedad, porque si generamos una situación de ansiedad, al final el niño evidentemente va a evitar esa situación. Entonces, cuanto más lúdico sea, cuantas más facilidades le demos para comprender que hay una palabra asociada a un objeto o asociada a un sentimiento que él puede expresar o asociada a una entidad un poquito más abstracta. Pero bueno, incluso el pensamiento de los niños de 6 o 7 años es más concreto, pues vamos a trabajar con situaciones más concretas. No es necesario, ya habrá tiempo un poquito más adelante, ¿vale? Para empezar a introducir las situaciones abstractas. Pero por lo menos sí que empiece a asociar que las cosas de su entorno no solo las puede expresar oralmente, sino que también se expresan a través de grafismos o a través de dibujos, ¿no? En principio el niño, la niña verá un dibujo o, ¿no? Pues una palabra, verá un dibujo que no sabe lo que significa o no sabe por qué eso... cuál es la relación entre el dibujo y la palabra, pero tampoco nos importa de momento. Así que, bueno, con que sepa que hay una relación entre la palabra y el dibujo, perfecto. Si además si vamos utilizando ese tipo de recursos en los cuentacuentos, en los poemas, en las situaciones líricas que podamos generar en el aula, digo situación lírica, pues la lectura de un poema, el cantar una canción, bueno, es una manera de ir trabajando también otro aspecto fundamental en el proceso lectoescritura, que es la memoria. Entonces, muchas veces nos enfocamos al propio proceso sin contextualizarlo cognitivamente. Entonces, ¿qué procesos cognitivos o qué procesos de pensamiento creéis vosotros que están influyendo en el proceso lector y en el proceso escritor? Tic-tac, tic-tac. ¿Necesitaremos atención? Atención, memoria, todo eso. Vale, muy bien. Entonces, por ir un poco ya matizando claves, ¿no? Atención, pues, ¿qué instrumentos tenemos educativos para potenciar la atención del alumno? Juegos, Los cuentos, ¿no? claro, los mismos cuentos. Teatro. Claro, bueno, sí que, a ver, yo cuando estoy leyendo un cuento, lo puedo hacer sin prestar. Por eso, más que cuentos, yo hablaba de cuentacuentos, porque es una situación más lúdica, porque probablemente haya un mayor énfasis, que es lo que el niño necesita. Aparte que vamos a necesitar ir señalando lo que leemos, ¿vale? Por lo menos algunas de las palabras, porque el niño va a entender a través de la entonación, va a entender que hay oraciones, o por lo menos
va a marcar los puntos, ¿no? De hecho, en el proceso de adquisición del lenguaje oral, por lo menos de la primera lengua, o de la L1, lo primero que aprende el niño son las entonaciones. No aprende palabras. Luego ya va a ir segmentando la realidad de lo que se dice. O sea, él primero va a entender la música del lenguaje, ¿no? Y sobre esa música va a entender inconscientemente o va a procesar que hay un corte y luego va a ir trabajando sobre ese corte en vez de sobre todo el discurso hasta que consigue captar de lo que era un caos de sonido, consigue extraer un sonido con significado que es una palabra y que sabe que cuando dice galleta le dan lo que él quiere, que es una cosita redonda que está dulce y muy rica. ¿Sí? Pues con el proceso de lectura exactamente lo mismo. Si yo estoy contando el cuento, estoy señalando la palabra, estoy entonando bien, el niño va a empezar a hacer esas asociaciones y encima las va a ver en una cartulina o en un dibujo y va a ver que es la misma palabra que yo entiendo, porque sí que sé escuchar y sí que esa adquisición la he cogido. La misma palabra que me está diciendo mi profe es la que aparece en el dibujo y es la que aparece en el cuento, aunque no sepa reconocerlo como tal, pero sobre eso ya puedo trabajar en vez de sobre un caos de puntos y hormiguitas. ¿Sí? Entonces, yo puedo desarrollar ese cuentacuento como una actividad educativa, simplemente contar un cuento y ya está, y no estoy favoreciendo el proceso lector, o puedo hacerlo si estoy pendiente de que los niños dirijan la atención a donde a mí me interesa. Si me preocupo de pasear por la clase y que incluso ellos puedan señalar alguna cosa viendo las ilustraciones del cuento. De alguna manera involucrarles en ese proceso. ¿Sí? Pues son herramientas que tenéis para fomentar la atención. De fomentar la atención en el proceso también de lectura o en el proceso de escritura, ¿vale? Aunque sí que es verdad que probablemente la atención tenga más importancia en el proceso de escritura, porque sí que hay que estar corrigiendo continuamente, o sea, a nivel cognitivo, el niño cuando escribe tiene que estar comparando su ejecución con una representación gráfica que él tiene en la cabeza y acordarse de que esa representación gráfica tiene un nombre concreto. La A, la B, la C o lo que sea. ¿Sí? Entonces, otro de los procesos cognitivos que necesitamos favorecer en general va a ser la memoria y sobre todo la memoria a corto plazo. Entonces, ¿cómo trabajáis vosotros la memoria? Vosotras. De forma visual, muchas veces, ¿no? Bueno, de la forma visual ya hemos hablado, pero que... Pues además, claro, también el proceso de adquisición de un ítem o de un estímulo va a ser importante a la hora de reflejar ese estímulo. Es cierto que la memoria visual está muy implicada, pero también está muy implicada en el proceso lector y en el proceso escritor la memoria secuencial. O sea, no basta solo con que yo me acuerde de determinadas cosas, sino que también tengo que acordarme del orden en el que esas cosas hay que hacerlas, ¿vale? A la hora de leer, se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o sea, la secuencia también es importante.
Entonces, herramientas para reforzar una memoria que apoye no solo la memoria visual, sino también la secuencia, pues por ejemplo las canciones. ¿Cómo son las canciones infantiles? Muy rítmicas, casi siempre repetitivas. Bueno, pues eso que habitualmente lo hacemos en el aula, me imagino, ¿no? Sí, lo que pasa Bien, que a lo pues, mejor son alumnos más mayores. A veces las edades ya son alumnos de 11 o 12 años que, bueno, le pueden gustar las canciones o se puede trabajar con canciones más de su edad, pero a lo mejor no son tan repetitivas ni tan bueno, rítmicas. claro, a lo que vamos, el ritmo puede estar apoyado por la música y entonces tenemos una canción, pero lo que marca precisamente un poema es el ritmo del poema, a través de la rima y a través del ritmo del propio verso. Entonces, el enseñarles, el que lleven el ritmo, incluso a veces no es necesario que sea un conocimiento o que haya una base lingüística. Por ejemplo, una actividad en la que hagamos a los alumnos repetir un ritmo determinado. ¿Vale? Si yo les estoy repitiendo, esto me va a servir también para asociar una palabra trisílaba, no solo para llevar un ritmo. O sea, empiezo a entender de manera general que hay palabras que tienen 2 golpes de voz, hay palabras que tienen 3 golpes de voz, con lo cual, cuando vea los grafismos, me va a resultar mucho más sencillo entender que hay sílabas y que las sílabas forman palabras, porque los golpes de voz los entiendo mucho mejor al inicio del entrenamiento o del proceso de lectoescritura. Los golpes de voz los voy a entender muchísimo mejor de lo que voy a entender, pues eso, como os decía, la C con la A, la M con la A, que no forma parte de mi vida para nada, porque hasta que no llego a la escuela, a mí, que haya una C, que haya una A y que eso se lea K, es que, perdonadme la expresión, pero me la repampinfla. No sé si me estoy explicando. Entonces, es primero buscar la significación y buscar la significación también desde el punto de vista del niño y de la experiencia que el niño tiene. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de favorecer un aprendizaje? De cualquier aprendizaje. Utilizar el conocimiento previo. Y supongo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Eva por lo menos dice que sí. Vale. Entonces, lo que pasa es que muchas veces entendemos, o claro, desde nuestra perspectiva adulta, el conocimiento previo lo ponemos nosotros. Y perdonadme, pero como que nos falta un poco de empatía, ¿no? Y en el sentido de decir, ¿cuál es el conocimiento? No cuál es el conocimiento previo de la lectoescritura, sino cuál es el conocimiento previo que tiene mi alumno que le puede servir en el proceso de lectoescritura. Incluso aunque no tenga ni idea de leer y aunque no tenga ni idea de escribir. Entonces, ¿qué conocimiento previo tiene? Pues el aprendizaje del lenguaje oral. Vamos a asimilar lo más posible la comprensión y la expresión escrita a la comprensión y expresión oral. Porque la comprensión y expresión oral se aprendieron de manera inconsciente o de manera natural, en el medio natural. Entonces, cuanto más natural sea el medio, cuanto más lúdico, en ese sentido va a ser más motivador, más centrado en los intereses del alumno, con señales frecuentes y con ayudas lo más que podamos. Evidentemente, yo no sé cuántos alumnos tenéis en clase, pero no tenéis ni 1 ni 2, ¿no?
Por lo tanto, aunque lo ideal sería hacerlo de forma individualizada, pero claro, muchas veces el contexto de aula nos marca también el trabajo y supongo que incluso a veces os frustra decir, es que no le puedo dedicar, y más en un centro de educación especial, ¿no? O con alumnos con necesidades educativas especiales, que dices, pues es que no puedo dar todo lo que me gustaría porque realmente es imposible por el contexto, ¿no? Pero dentro de las limitaciones del contexto, intentar individualizar lo más posible. Trabajar con cuentos, centrar la atención del alumno, hacer actividades que potencien la memoria secuencial y la memoria auditiva del alumno. Pues si todo eso lo metemos en un paquete, cuando luego finalmente vayamos a enseñarles que hay una C, una A, una P y una S, el niño entienda por qué, entienda que esa es la nueva herramienta que va a usar para aprender un montón de cosas divertidas y para expresar un montón de cosas que de otra manera no podría hacer, porque las situaciones de comunicación oral también tienen sus limitaciones, aunque sean más espontáneas, pero también la inmediatez puede ser un peligro. Entonces, ¿cómo yo le digo a un amigo que no está aquí, cómo le expreso una emoción? ¿Cómo le expreso un sentimiento? ¿Cómo le expreso? Vamos a usar esa separación emisor-receptor para que el niño empiece a entender que realmente necesita aprender a escribir para poder comunicarse con personas que no están físicamente presentes. Claro, eso también exige quizá un trabajo de, pues como os decía, ¿no? de contextualizar en que la lectoescritura es fundamentalmente una situación de comunicación y eso no se nos puede olvidar nunca. Sé que parece una cosa como muy general, pero a mí realmente cuando a mí me transmitieron eso de la misma manera, con el mismo énfasis que me gustaría estar transmitiéndolo a vosotros y vosotros, aquello a mí me cambió la vida. O sea, dije, ostras, ¿no? O sea, es que no se trata de que este niño discrimine. Se trata de que este niño quiera leer. Se trata de que este niño quiera escribir. Y luego ya veremos qué procesos son los que están fallando. Pero primero que quiera hacerlo. Porque si no, no hay intervención que funcione. Ni educativa, ni psicológica, ni médica, si me apuráis. No sé si estáis de acuerdo con esto. ¿Sí? Vale, entonces, un poco a modo de, por recoger, a mí me gusta mucho pedir los feedback, ¿no? Que también es algo que deberíamos incluir más en todos los procesos educativos, y sí que me gustaría saber qué pautas habéis ido recogiendo, ¿no? de esta casi hora que llevamos ya de charla y de conversación, para que, sobre todo, por un lado, para que queden claras, segundo, para que yo vea si realmente he transmitido o habéis cogido esas claves, esas pautas que realmente os quería transmitir, y luego dedicar la media horita que nos queda a ver cómo lo podéis aplicar vosotras, que tenéis el conocimiento práctico de la situación donde trabajáis, cómo aplicar esas pautas de manera concreta en una guía, no guía, pero vamos, en una, ¿cómo decirlo? Sí, como en una guía didáctica que puedas decir, ah, mira, es que esto sí que lo puedo aplicar en mi aula y lo puedo aplicar desde mañana mismo. ¿Sí? Pues, a ver. Lo digo yo, por ejemplo. Por ejemplo.
Pues bueno, así un poco en resumen, a mí me ha quedado claro que al final tienen que vivir la lectoescritura como un acto con un fin comunicativo, ¿no? Que sea vivencial para ellos y que ellos lo vean como algo funcional en su día a día y partiendo de sus intereses, de sus gustos. Y que partiendo de las habilidades cognitivas superiores y de la atención, de la memoria, del proceso de razonamiento del alumno, pues al final llegar a ese objetivo de esa motivación por la lectoescritura partiendo de los conocimientos que el alumno ya tiene y esos conocimientos previos que lleva el oral. Eso es lo que yo... Vale, bien. ¿Más aportaciones? Hola, no sé si se me oye. Sí. ¿Sí? Bueno, yo hablo desde la experiencia que tenemos, tanto Eva y yo somos las que iniciamos el proceso de lectoescritura porque trabajamos con los chavales más pequeños, aunque aún así creo que mis compañeros tienen que seguir trabajando la lectoescritura durante toda la vida del alumno porque yo en lo que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero creo que no se está enfocando a las necesidades que tenemos nosotros actualmente, porque yo lo veo todo lo que dices está fenomenal, pero lo veo más para chavales para niños de infantil. Nosotros estamos con estos niños, pues yo creo que los primeros, los que tenemos nosotros, Eva, ¿cuántos tenían? ¿6 añitos? ¿5 añitos? 6 años, 7 cuando llegaron. Más o menos. Entonces, nos hemos inflado a contar cuentos, nos hemos disfrazado ya de todo lo posible, o sea, hemos trabajado la lectura explotando globos y sacando letras y buscando un objeto que empiece por esa letra. Yo tengo una pecera llena de peces con imanes para pescar las sílabas, o sea, material teach. Creo que en la motivación no estamos fallando, ¿no, Eva? ¿Me equivoco? En la motivación no estamos fallando, pero nos encontramos en que nuestros chavales, pues aparte de pasar la etapa infantil y nos encontramos con chavales de 13 años en los que las canciones repetitivas ya no nos valen, en que las rimas pues son muy complicadas para ellos, es más a nivel, nosotros las dudas que creo que tenemos es más a nivel intrínseco del chaval con discapacidad, pues que sobre todo tiene problemas de comprensión, problemas de expresión. Es verdad que muchos de ellos están saliendo a leer y a escribir, incluso algunos vienen ya de colegios de integración con la lectoescritura bastante buena, pero sí que es verdad que yo no noto que la utilicen para su día a día. Para ellos es un coñazo escribir y leer, porque se les ha machacado tanto y les cuesta tanto adquirir este proceso que no lo utilizan. Lo comunicativo que decía es, claro, lo que dice Elena es que yo creo que esa intención de comunicación no se ha transmitido. No se da. Sí, exacto. Y les encantan los cuentos. Yo encima soy una loca de los cuentos y tengo una colección increíble en mi clase y Eva también. Y les encanta ver los dibujos de esos cuentos, pero no se paran a leerse el cuento. Si se lo leo yo, pues fenomenal, pero si no, no se lo leen. Esa intención lectora no cuentan con ella. Aparte de todos los problemas que si quieres nos quedamos aquí hasta las 8 y te cuento la de trastornos que tienen a la hora de adquirir la lectoescritura. A nivel también de que muchas veces ya conseguimos que lean una frase de 3 palabras y no se han enterado de nada. O sea, el gato es marrón. ¿De qué color es el gato? Y te miran como diciendo, ¿qué gato? ¿Sabes? Entonces, es ahí. Y motivante, de verdad, que te puedo asegurar, y creo que están aquí todos mis compañeros que más o menos nos conocen, creo que es motivante, lo hacemos todo. Elaboramos nuestros propios materiales, nos basamos en sus intereses, por supuesto, todo es con velcros y miles de historias para que unan, casen y jueguen con fotos nuestras, salgo yo haciendo las vocales, trabajamos el método de lectoescritura global, conjuntamente con el método fonético gestual, y nos adaptamos a los niveles de cada chaval porque creo que en educación especial es lo que se debe hacer. Pero aparte pues nos encontramos con muchísimos trastornos que no se arreglan con cuentos ni con canciones ni con rimas. Es más, pues eso, pues a la hora, yo por ejemplo lo que veo mucho es que a nivel fonético gestual, pues fenomenal, ma, mi, pero no saben unir mami.
Leen fenomenal la ma, la mi y la mu, pero mami mu, imposible. Eso es el primer problema que me encuentro yo cuando empiezan a salir a leer. Claro, ya. Es un poco lo que comentábamos antes, o sea, cuando hay un trastorno concreto, o sea, Claro, ahí está el problema, que es el trastorno. Claro, ¿en qué se basa? O sea, aunque también es cierto que muchas veces es que se empieza la casa por el tejado y en la consecuencia es precisamente la que tú estás con... Yo creo que no es el caso. Empezamos con la conciencia fonológica, o sea, yo no voy a enseñar a un niño a leer cuando conoce la A, pero no sabe qué cosas empiezan por A. Eso es por lo que creo que Eva y yo partimos, ¿no, Eva? O sea, trabajamos las vocales, nos podemos tirar un año entero machacando vocal, bueno, nos hemos tirado varios. El caso es que hablamos de chavales con una discapacidad pues, bastante complicada para que se arranquen a leer. Pero lo que pasa que desde lo más básico. Claro, lo que pasa que para mí lo más básico... Es la imagen, palabra también, porque trabajamos los dos métodos. Antes de la conciencia fonológica. Perdona que insista en esto, pero es que para mí, como ha sido tan importante y es tan importante en mi trabajo, pero es que es la intención comunicativa. Mucho pero antes... Todos tienen intención comunicativa, todos tienen intención comunicativa. Pero, ¿intención comunicativa por escrito? El protodeclarativo. Que quieran escribir algo. Claro. Que quieran escribir, ese es el tema, que quieran escribir y que quieran entender qué significa. Por eso, o sea, evidentemente yo estoy flipando y os doy la enhorabuena a todas porque, vamos, no me cabe duda porque ya os conozco. Yo estuve en el TAO hace 10 o 11 años ya. Y entonces seguro que coincido con alguno de vosotros y alguno de vosotros y sé cómo trabajáis, más o menos os conozco y demás. Entonces, pero vamos, vuelvo o sea, siempre me quedo asombrado, ¿no? De vuestra creatividad y vuestro ingenio, que es maravilloso. Y el aspecto, lo que pasa que a veces confundimos, y no lo digo porque en concreto por ti, Elena, pero lo digo un poco en general, pero también para que os sirva de reflexión. Muchas veces confundimos motivación con significativo. Entonces, pescar peces en una pecera es súper divertido y está fenomenal, pero a lo mejor no es significativo desde Los peces tienen sílabas, no son peces así. Ya, sí. No te dejes de pescar peces para que... No, que te he entendido. Pero por muy buena actividad que sea, en un momento determinado, a lo mejor, y para muchos sí, pero quizá para los niños con mayores problemas, no tiene significación. O sea, realmente no es significativo, no deja de ser una sigla. No. A ver, tú me estás comentando, es que hacemos un montón de cosas y hay cosas que funcionan y cosas que no. Bueno, pues a lo mejor hay cosas que han funcionado. No, al revés, ellos participan fenomenal y les encanta. Claro. Que nos lo curramos bastante y hacemos cosas motivantes, igual que hacemos fichas coñazo, pero para que no sea todo un coñazo ni sea todo muy lúdico, creo que hay que hacer un poco de unas cosas y de otras. Y la verdad es que por lo que yo veo participan un montón los chiquillos y lo que te quiero decir es que el paso de la motivación no nos lo hemos saltado. Sí, no, sí, eso. Hay un componente que es esa discapacidad que tienen ellos y muchos están aprendiendo a leer y a escribir. Por ejemplo, Marta, para que la conocéis todos, Marta está leyendo bastante bien y tiene apoyo de Sandra en casa y la estamos machacando muchísimo. Pero es una niña que al final veo que empieza a leer, pero que cuando se ha leído una frase no se ha enterado de nada. Ya no estoy haciendo un párrafo, una frase, no se ha enterado de nada. Entonces, lo que yo veo en este proceso de lectoescritura con chavales con discapacidad y lo veo en chavales mayores, que al final no es funcional y no se cogen un libro y se lo leen y no tienen esa, por lo menos los míos de momento, no tienen esa intención de decir voy a escribirle una carta a un compañero. Ellos lo ven como algo que es del cole, de que hay que escribir y de que hay que trabajar, pero ellos no... Claro, pero no lo ven algo lúdico, como yo escribir una canción. Claro, la dificultad es que no ven algo como algo comunicativo, como lo que nos estás comentando. Como trabajo realmente sí, pero si no, no. Claro, pero también, a ver, por eso, de alguna manera,
a mí me gusta insistir tanto en esa idea, porque esa intención, o sea, que el niño aprenda que leer y escribir es un acto comunicativo, no es una idea que se dé por supuesta, es una idea que hay que educarla o hay que enseñarla. Y el niño creo que en chavales con discapacidad no es igual que con chavales de infantil. No será, claro, no será igual, pero porque hablábamos, no es igual, es verdad que no es igual. Pero mis compañeros, yo, por ejemplo, o sea, se me ocurre, o sea, lo que tú dices, Carlos, puede ser, por ejemplo, yo algo que hago con alguno es escribir correos electrónicos. O sea, eso sería una forma de darle, ¿no?, ese significado, esa funcionalidad, esa intención comunicativa a la escritura, ¿no?, a la lectoescritura. ¿Iría por ahí la cosa? Pues, por ejemplo, si para él le resulta un aprendizaje significativo. Sí. Entonces, yo creo que era, es que no me acuerdo, creo que era Sergio antes, ¿no? O Andrea, no me acuerdo quién lo comentaba al principio, decía, claro, yo tengo un niño que, así era, yo tengo un caso en mi aula, un niño en mi aula que es que realmente tiene, o sea, odio a escribir y a leer por lo que sea, y entonces pues necesito enganchar con él de alguna manera, dice, y sé que le encantan los ordenadores. Pues bueno, pues ahí tienes un ejemplo, Gonzalo, de cómo podemos utilizar el ordenador y además también nos saltamos de alguna manera un paso previo. Sí, o sea, pero yo no te hablo ahí tanto de motivación, yo te hablo de intención comunicativa. No, sí, claro, sí, por ahí, supuesto. ¿no? Sí, efectivamente. Claro, y además que ahí nos saltamos un paso previo. Yo antes os decía que para escribir tengo que tener en la cabeza cómo se hace algo, ¿no? Entonces, o sea, tengo una representación gráfica y eso lo tengo que transmitir a través de unas órdenes motoras y comprobar que el resultado de lo que aparece ahí escrito se parece a la representación gráfica que yo tengo en la cabeza. ¿No? Si yo me salto todo ese proceso porque reconozco que hay un botón que me hace escribir en la pantalla del ordenador sin necesidad de tener esa representación gráfica o sin necesidad de estar perdiendo mi atención en controlar la actividad motriz, pues para empezar es maravilloso. Y es un apoyo elástico con niños que encima van a tener dificultades en la memoria a corto plazo, en la memoria motora, en la ejecución, si no en todos esos procesos, al menos en alguno de ellos. O sea, que es fantástico. Y luego, que no digo que no suceda, pero sí que por lo menos le tenemos que dar una vuelta a que no siempre motivación significa significación. Algo puede ser muy lúdico y muy motivador y, sin embargo, significativamente para el aprendizaje no aporta tanto. Y entonces muchas veces, y pasa mucho en educación primaria y en educación especial también, o con niños con necesidades educativas especiales, yo me he encontrado profesores quemadísimos porque, o sea, y además unos verdaderos cracks, o sea, pero cracks. De decir, joder, es que tienen una ilusión tremenda, tienen una creatividad tremenda, tienen un cariño por su trabajo y por sus alumnos maravilloso, pero a veces ponemos tanto empeño en la forma que nos, digo a veces, no digo que sea vuestro caso, pero por lo menos creo que conviene que le demos una vuelta. Cuando yo estoy desarrollando una actividad o cuando estoy pensando una determinada actividad, decir, vale, muy bien, ¿qué inversión estoy realizando de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi tiempo, en la mayoría de las veces vuestro tiempo libre, para lo significativo que le va a resultar a mi alumno este aprendizaje? Y a veces la creatividad está bien, pero a veces sin querer, perdido el factor motivacional, que es importante, pero realmente no es tan significativo como toda la inversión de tiempo, de esfuerzo, de ilusión que estoy poniendo en esa actividad. ¿Sí?
Vale, entonces, claro, decís, ¿qué es lo que realmente funciona? Pues como yo os decía, que asocien determinadas realidades de su mundo con determinados grafismos. Eso funciona más que entender que hay una sílaba que es la sílaba ma. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a llenar la clase de POSIT o de dibujos con objetos significativos para ellos que se escriben de determinada manera. Entonces, si el niño tiene una motivación por aprender a leer y a escribir, entiende que eso es un acto comunicativo y a fuerza de ver que en su juguete preferido aparece un grafismo, ya podemos empezar a trabajar de manera significativa el aprendizaje de ese grafismo. Y entonces no le dejaremos jugar con el coche hasta que no me escriba que quiere el coche. Igual que no le damos la galleta al niño de 2 años hasta que no me dice galleta. Y claro que le estoy entendiendo. Cuando hace así, y se pone a llorar y se pilla una rabieta las 2 primeras veces. Pero luego empieza a asociar que hay una emisión de sonidos con el que consigue lo que quiere. Pero primero tiene que haber una intención, una significación en su vida cotidiana. No sé si vas a decir algo, Gonzalo. Ah, vale, me parecía que... Vale, no sé si ha quedado claro esto. Contextualizar la lectoescritura como situación comunicativa, que eso nos ayude a aportar soluciones significativas para el niño y de una manera más concreta que entienda que esas señales gráficas se corresponden con objetos de la realidad. Si luego conseguimos que eso se traslade a una secuencia temporal, fomentamos la memoria, fomentamos las funciones cognitivas superiores, que es otra de las ideas que han surgido durante la reunión, pues entonces probablemente avanzaremos mucho. Luego siempre habrá dificultades que exijan, yo que sé, un tratamiento más personalizado. Pero digamos que esos pasos, desde algo tan general como la comunicación hasta algo más concreto como empezar a asociar palabras con realidades concretas, va a ayudar en el 90% de los casos, incluso aunque haya patologías de base, que no sea un simple trastorno del aprendizaje. O sea, no estamos hablando de una dislexia, que ya bastante problema es, ¿no? Estamos hablando de niños que, como tienen una serie de necesidades especiales, pues también en el proceso lectoescritura les está costando más que a otro tipo de alumnos. ¿Sí? No sé si me explico. Hola. Sí, te explicas. Sí que es verdad que nosotros sí tenemos alumnado que tenga una dislexia, por ejemplo. Quiero decir que sí, claro. Nosotros nos encontramos con alumnado que tiene, pues eso, es que no tiene, quiero decir, no tenemos una matrícula con todo lo que tiene nuestro alumno. Nosotros encontramos una persona que tiene dificultades de aprendizaje. Por supuesto. Vale, entonces, pero lo que te está diciendo Elena y creo que Eva también, es que con todo eso que tú estás diciendo, que más o menos yo creo que lo hacemos todos o lo hemos hecho, hay muchas veces que como tienen afectadas algunas rutas para poder adquirir el proceso de lectoescritura, no llegamos a todo eso. ¿Sabes? Por mucho que tengamos mucha motivación, por mucho, quiero decir, porque tú decías, si yo pongo un juguete, yo qué sé, porque yo he visto eso que en la clase Elena lo han hecho 1000 veces, si yo le pongo un juguete a Dai que ponga coche, pues, y le digo, hasta que no digas coche, no vas a coger el juguete. Probablemente no coja nunca el juguete. Por mucho que sea una motivación estupenda para ella, para él, probablemente no la coja. No coja si tiene que escribir ya ni te cuento. Y claro. Te puedo asegurar que la clase está
con todo lleno Claro. de los letreros, porque tenemos desde pinturas, pinceles, los nombres en sus perchas, mi nombre en mi silla con mi foto, todo está marcado, pinturas, todo, es que está marcado todo, Claro. asamblea, pizarra, ordenador, todo con picto y con la palabra abajo. Eso lo tenemos de siempre. Y si yo le digo a uno de mis niños que hasta que no me escriba ordenador no lo puede utilizar, pues algunos o te pega una torta, que los tenemos, o otros pues te dicen que lo escribas tú, ¿sabes? Pero sí que es Bueno, verdad que... se bloquean y no lo escriben jamás. Sí que es verdad que hay unas motivaciones que sí que les hacen escribir, ¿no? Por ejemplo, pues tienes alumnos que no suelen escribir, que a lo mejor les cuesta Pues mucho. mira, la escribir en carta de clase. los Reyes, a lo mejor. Claro, es de decir. Y a lo mejor en un grupo de WhatsApp sí son capaces de escribir. Sí. O sí escriben, Bueno, ¿no? los tuyos. Es que... ¿Sabes? Pero es bueno. que no puedo hablarte de todo el conjunto Tao. Es que No, y también, hombre, y también es verdad. Los chicos no lo utilizan como algo lúdico ni como algo que les haga relajarse. Mis chicos escriben porque tienen que escribir porque se lo dice Elena, si no, no escriben. Y lo escriben, no sé si es que me tienen mucho miedo, porque los pobrecitos míos escriben cuando toca lecto. Pero es verdad que, como te estoy diciendo, no tienen esa intención de querer escribir. Claro, entonces a nivel Están práctico... motivados muchísimo, pero bueno, y se motivan muchísimo porque lo ven como un juego y cuando les ponen las fichas duras de escribe la carta a los Reyes, pues que no se quejan, que son chavales que tampoco, uno de vez en cuando, pero que no conseguimos esa capacidad de, pues, como la que tenemos tú y yo de escribir, o como la que tiene un niño de 12 años. Sí, también se va a su habitación y dice, me vas a inventar una poesía. No, yo creo que eso es parte de su discapacidad y ni tú ni yo lo vamos a conseguir. No sé. Pues a veces, por desgracia o por suerte, Elena, pero tienes razón, ¿eh? Y hay veces donde dices, mira, es que mi trabajo llega hasta donde llega y hay veces que la situación me supera. Sí, no, para nada me supera, pero... No, me supera en el sentido... Sí, porque si me superaran las cosas que... No, claro, pero no, te pongo un ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo tenía... No, pero que te quiero decir que yo creo que el objetivo que tengo yo, como todos mis compañeros, al fin y al cabo no es que el niño llegue a casa y escriba una canción o me escriba una poesía. Al final es que todo esto que le intentamos inculcar pues es lo más sencillo, pues que una sílabas o no las ponga del revés o, ¿sabes? Son trastornos más específicos, más que tenga esa intención. Porque esa intención... Claro, pero... Tienen 12 años y no la tienen. Si tengo que seguir esperando a que tengan esa intención... No, pero la intención... Creo que no la van a tener, por lo menos... No, pero, a ver, la intención comunicativa no significa que el niño de por sí elija la escritura o elija la lectura. Por eso lo decía, es que es algo que se educa. Esta intención es algo que se educa. Entonces, lo importante... A ver, lo importante es contextualizarlo hasta donde se pueda. Claro, tenemos 1 hora y media, es un curso relativamente cortito. Estas pautas os van a ayudar mucho también. Yo me he encontrado con niños míos de puras hiperlexias, pero puras. O sea, pero no solo escrito, sino también oral. De decirle, el caballo blanco de Santiago es de color blanco. Y no saben, pero ¿de qué color es el caballo de Santiago? Eso es lo que te estoy describiendo yo de mis chicos. Eso es. O sea, claro. Y entonces, ¿de qué color es el caballo de Santiago? La almohadilla y el pegamento. Y cuando están yendo a por ellos se les ha olvidado lo que tienen que coger. Sí, es que ese es el nivel. Claro. ¿Sabes? Por eso digo que les pongas. Que habrá pautas, sí, por eso digo que habrá pautas que sirvan para el 90% de la gente y habrá para un 10% que no sean suficientes. Ahora, entonces, en general, esto funciona. En general, es con lo que yo trabajo, con las herramientas con las que yo trabajo. Claro. Con niños con muchas dificultades. En otro contexto que no es un contexto educativo, eso también es cierto, pero a mí me funciona y creo que me parecía interesante aportaros estas pautas para que vosotros lo podáis transformar en vuestro trabajo diario. ¿Que os funcionará siempre? No. Eso es así. ¿Que os funcionará con todos? No. ¿Que habrá algunos niños que se escapen? Pues desgracia sí, a mí también me ha pasado. ¿Que es súper frustrante? Pues también. Pero que es la realidad que vivimos. ¿Y qué le vamos a hacer? Es que es así. Es así. Y vaya por delante mi admiración, ¿eh? O sea, de verdad que chapó.
pero a veces no se puede hacer más. A veces no se puede hacer más. Entonces dices, bueno, ¿y qué hay cuando ya lo he usado todo y ya no sirve nada? Pues dices, pues ya no hay nada. Por desgracia, nos encontraremos todos en esa situación en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea que, pues así. Pero pasa en el ámbito de la medicina, pasa en el ámbito de la psicología, pasa en el ámbito de la educación y pasa en todos los órdenes de la vida. Entonces, pues bueno, por eso decía, ¿no? Que a veces hay que aceptar que decir, pues ya está, ¿no? O sea, cuando ya ha puesto todo en marcha, pues llega un momento donde ya no hay más que poner y ya está. Es una pena, pero es Quiero así. decir que estamos enseñando a leer de hace muchos años a niños que tampoco tienen una comunicación muy funcional, Claro. que no tienen una expresión. Entonces, quiero decir eso, que hay que trabajar, que claro, que no hay que empezar la casa por el tejado, pero es que si quiero dejar bien los cimientos, pues me tiro toda la vida machacando a un chaval. Entonces, pues eso, utilizamos muchos tipos de métodos para que se queden con lo que se pueden quedar. Claro, sin sí, modificar. pero Al final luego hay otras cosas más funcionales que se quedan por el camino y no te puedes centrar solo en la escritura. Y bueno, y al final se trata de que también pues, se diviertan y lo que puedan aprender bien y lo que no. Pues, claro, entonces, a ver, al final, pues, hombre, uno tiene que tomar decisiones, ¿no? También cuando elabora un discurso, ¿no? Cuando, en este caso, es emisor de algo. Entonces, a mí, ¿qué me gusta? O sea, ¿qué quería yo compartir con vosotros hoy, fundamentalmente? Trabajar desde esa óptica de la intención comunicativa, que por mi experiencia es algo que se pierde. Entonces, pues bueno, al final, como tienes que elegir unos mensajes, a mí ese me parece muy importante por mi experiencia también. Habrá a quien claro, no le nosotros te resulte. contamos la nuestra. Claro, por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se trata de... No, pero más que nada, a la hora de que te pongas un poco, no sé no sé hasta qué punto conoces a los chavales que manejamos, que digo, oye, pues, para que... También forma parte un poco de mi día a día, por eso también forma parte un poco de mi día a día, ya te digo que en otro contexto. Ahora, si esas pautas que sé que no son, ojalá, es que si sirviesen para todo el mundo no estaría hablando con vosotros, no, por supuesto, estaría forrado y estaría viviendo, yo qué sé, en la playa tirado a la Bartola. Es que es no así. existe la Entonces, panacea pero para que el niño sepa leer. claro, entonces, pero Yo te si con esas pautas... te quiero orientar un poco para que tengas en conocimiento Claro, de chavales a los que estamos enseñando a leer, que es que es muy complicadito, ¿sabes? Sí. Ya te digo que más o menos, no es exactamente igual, pero más o menos es un poco mi día a día. Y entonces yo lo que observo en mi día a día es que cuando pienso antes en comunicar que en leer y escribir, me va mejor. Y es lo que intento transmitiros. Claro. Que cuando ya tengo eso conseguido, el aprendizaje global, en vez de el conductual, que también me he frustrado muchas veces, porque, claro, esto es un proceso. Es que esa es otra, mientras ahora ya parece que están más maduros, pero hemos estado enseñando a leer y se estaban matando otros al lado. Entonces, y a veces, claro, y a veces te tienes que ir a lo puramente conductual. O cogían los carteles que habíamos preparado y te los rompen y te los tiran a la cara, pues ya parece que están más encarrilados y empiezan a madurar, pero es ese tipo de chavales el que tenemos. Pues ese es el juego y eso, pues vuelvo a reiteraros mi admiración, de verdad, porque yo vivo lo vuestro, pero en una parte, no con 20 chavales. Entonces, pues bueno, pues chicos, por mi parte, yo lo que quería transmitiros era esto. Sí que me gustaría que estas pautas las pudierais reflejar de alguna manera práctica y que la sesión del martes que viene se centrara básicamente en eso. De todas maneras, yo me prepararé alguna cosilla, es decir, en vuestras aportaciones, oye, mira, yo he llevado esto a la práctica, me ha funcionado aquí, no me ha funcionado con esto cómo podría mejorarlo, ¿por qué crees tú que esto me ha funcionado? ¿Por qué crees tú que esto no? Bueno, es como me gustaría que se desarrollara la sesión del martes que viene. ¿Más o menos está claro? ¿Sí?
Bueno, pues nos vemos a las 5 el día 18. De verdad que muchísimas gracias. Os vuelvo a reiterar mi admiración y de hecho que estéis aquí a las 5 de la tarde después de un día duro, seguro, y que mañana va a ser hasta las 6:30. De verdad que un besazo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.